catequesis de hoy, en el sacramento brota directamente del misterio pascual. Confesión que se realiza de forma personal. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Micrófono, Carlos. Muy buenas tardes a todos, bendiciones. Perdona, tenía el micrófono muteado. Hoy tenemos un debate muy interesante con dos grandes expositores. Vamos a tener un debate acerca de cuál es la autoridad, cuál es el tema del debate. Déjame ver. El tema del debate es: ¿la Biblia es suficiente para la iglesia? Ese será el tema de hoy. Tenemos a dos grandes exponentes. De la parte católica tenemos al licenciado Guido Rojas, y de la parte protestante tenemos al pastor Gilberto Quintero. Espero que en este debate puedan salir edificados, puedan conocer las dos posturas que van a ser presentadas, y vamos a darle paso al señor Guido Rojas para que se presente, y después el pastor Quintero. Adelante, Guido. Gracias, bendiciones. Pues es un gusto estar acá en Cyborg Revolution la segunda vez para este diálogo, debate con mi amigo, el hermano pastor Gilberto Quintero, a quien aprecio mucho, y también a nuestro moderador y también el dueño de este canal, el señor Blanco, con este interesante tema que espero que sea del agrado de todos ustedes. Yo los saludo, como siempre, en nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Gracias. Gracias, Guido. Adelante, pastor. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es el pastor Gilberto Quintero. Pastoré una hermosa congregación y pequeña congregación aquí en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y quiero darle las gracias a todos ustedes por permitirnos en esta tarde, a Guido y a mí, al licenciado Guido y a mi persona, estar delante de ustedes, ¿no? Compartiendo este tema. Esperamos que ustedes también se acerquen y puedan también compartir y puedan también con nosotros hacer sus preguntas, y claro, nosotros estaremos dispuestos y disponibles para atender si así Dios lo permite. Así que muchísimas gracias por recibirnos en esta tarde. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bien, gracias a los exponentes después de presentarse. Quiero por favor a los hermanos, mientras se van integrando, que se suscriban, le den un like, activen la campana, propaguen este material y compartan, por favor, para que así el algoritmo de YouTube pueda reconocer los materiales que nosotros hacemos aquí y puedan expandirse. Vamos a sentar el formato de este debate, según acordaron el pastor Quintero y Guido Rojas. Será un minuto de presentación cada uno y un minuto de despedida. Empezará con una exposición de 4 tiempos, cada uno de 10 minutos intercalados. Es así, ¿no? Empezaría el señor licenciado Guido Rojas y le sigue el pastor Gilberto Quintero. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bien. Sí. Voy a programar el cronómetro para llevar el tiempo, y que el señor Guido Rojas me diga cuando esté listo para comenzar. Estoy listo. Bien. Voy a programarlo. Está en 0. Ya, adelante, Guido. Bien, listo. Bueno, este interesante debate se dio a raíz de una publicación que hice en mi muro personal y en mi foro Debate Bíblico y Teológico licenciado Guido Rojas en Facebook, en el cual yo decía, pues es mi postura, de que el Espíritu Santo ha seguido actuando
en la iglesia después de la muerte del último de los apóstoles. Sabemos que Jesucristo forma su iglesia, su comunidad, y los apóstoles, que son discípulos inmediatos evidentemente los discípulos inmediatos de Jesucristo, con el cual se funda su iglesia. Sabemos que el último de ellos es Juan, el discípulo amado, que también es llamado como el teólogo, Juan el teólogo, que según los mismos historiadores lo sitúan entre su muerte alrededor del año 100, más o menos. En ese mismo periodo se termina lo que es el compendio del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, que es el compendio joánico, que son el Evangelio de Juan, sus 3 epístolas, y también el libro del Apocalipsis o Revelaciones. Eso es. Pero yo siempre me he preguntado, siempre me hago, bueno, ¿qué pasa después o sea, yo siempre escucho la premisa de algunos evangélicos, dicen, no, solo la Biblia, solo nos basamos en la Biblia, la autoridad la tiene la Biblia. Yo creo que la autoridad la tiene la iglesia. La Biblia está al servicio de la iglesia como fuente de revelación, pero creemos que el Espíritu Santo ha seguido actuando y que continúa hasta nuestro tiempo, porque si no, entonces estaría incompleta las palabras de Jesucristo. Vamos a hacerlo, vamos a fundamentarlo con la palabra de Dios. Voy a utilizar esta Biblia, que es la Biblia de Estudio Scofield, porque la última intervención que tuvimos con el pastor, él la utilizó, entonces yo también quería utilizarla. Es una Biblia evangélica. Siempre utilizo casi Biblias católicas, evangélicas. Vamos entonces a la palabra de Dios, vamos a fundamentar un poquitico eso. Vamos al Evangelio de Juan, precisamente el que estamos haciendo alusión de este apóstol. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo del 12 al 13, hay una palabras de Jesucristo muy interesantes que valen la pena reflexionar. Dice así la palabra de Dios en esta Biblia evangélica Scofield, dice capítulo 16, versículo 12 y 13, dice lo siguiente, dice: después de su ascensión, Cristo continuará revelando la verdad a través del Espíritu. Nótense que estos títulos los pone la Biblia evangélica. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. ¿Ve? Pero cuando venga, dice Jesucristo, pastor, si puede apagar su micrófono, para cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará a toda la verdad. Miren bien cómo se define al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y nos guiará a toda verdad, ¿no? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera y os dará a saber las cosas que habrá de venir. Interesante eso, porque aquí nos da un garante. O sea, Jesucristo cumple su misión redentora, regresa al cielo, y 50 días después de la Pascua, que era una fiesta judía, la Pascua del Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Jesucristo, dice el mismo Hechos de los Apóstoles, esta promesa se hace visible, el Espíritu Santo. Interesante eso, porque dice que es el Espíritu de la verdad. Ahora, ese Espíritu de la verdad tiene que ir intrínsecamente relacionada con la iglesia de Jesucristo. Yo no puedo ligar lo uno y lo otro, porque entonces estaría algo incompleto, porque el mismo Jesucristo también promete la fundación de una iglesia. O sea, iglesia en griego es eclesia, asamblea, reunión, congregación de fieles. Es un término que viene pues del griego, de lo que era anteriormente las comunidades griegas, en el cual se reunían los juristas o grandes pensadores a discutir un tema. Pero pues en términos pues religiosos, iglesia es una comunidad de fieles, de creyentes. En este caso pues creemos que es de Jesucristo. En el mismo evangelio, ya otro evangelio que también es importante, canónico, que es el evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, hay también un diálogo que sostiene él con uno de sus apóstoles, Pedro, que para nosotros, pues para la Iglesia Católica tiene una preponderancia especial. No solamente lo decimos los católicos, sino que aparece en todo el transcurso de los evangelios y en el mismo Hechos de los Apóstoles, como Pedro es el líder que funda, con que Jesucristo inicia su iglesia. Pero dice también algo muy importante: las interpretaciones exegéticas pues están a la orden del día, dependiendo de las congregaciones, pero evidentemente Jesucristo dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Yo también creo que la roca siempre va a ser Jesucristo, porque la iglesia es de Jesucristo, la roca es Jesucristo, el pastor es Jesucristo, la puerta es Jesucristo, el que muere por la iglesia es Jesucristo. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Aquí vemos 3 cosas importantes exegéticamente. Primero, una, que va a haber un apóstol que va a ser también como ese líder que va a continuar en el transcurrir de esa iglesia que van a hacer, que va a ser nacer con Jesucristo. Inclusive es la primera vez que un evangelio menciona el término iglesia, solamente aparece en el evangelio de Mateo. No es un término muy conocido, pero la definición ya la di. Nos
remite que este apóstol va a ser la primera piedra, Kefas, una piedra pequeña, pero que él va a ser la roca principal, la roca del ángulo, como aparece en otras versiones de la Biblia. Entonces, esa misma metáfora y todo ese mismo simbolismo de lo que era la cultura judía, dice la iglesia de Jesucristo en singular. Pienso que todo el que pertenece a Jesucristo es parte también de esa iglesia, pero no podemos desconocer la parte histórica, que es a lo cual yo me voy. Yo no alego que seamos solamente los católicos romanos que pertenezcamos a ese cuerpo místico de Cristo. También están los ortodoxos, las iglesias que nacen con la Reforma Protestante, la misma iglesia la cual representa el pastor Gilberto Quintero, Asamblea de Dios y demás. Pero sí también me remito también a la parte histórica, a la parte en la cual esto fue dicho hace 21 siglos atrás. Hay otro hecho característico que dice que ni siquiera el poder del Hades, la muerte, podrá vencer a su iglesia. O sea, ¿qué vemos hoy? ¿Qué es lo que podemos ver exegéticamente? Que la promesa que vemos anteriormente del Espíritu Santo tiene que ir unida a esta verdad de la iglesia. ¿Por qué? A mí, no sé cómo el pastor me podrá demostrar a mí cómo el Espíritu Santo dejó de actuar después de la muerte de Juan. ¿Qué siguió adelante? ¿Qué fue lo que pasó? Algunos dicen que la iglesia apostató, otros dicen que hubo una iglesia remanente. Pues yo, ninguna de las dos he podido, en los 30 años que yo llevo estudiando historia del cristianismo, no me he podido enterar de cuál de las dos es. Inclusive que yo utilizo muchos eruditos evangélicos, lo utilizo en físico, y ellos nunca hablan de que es una iglesia remanente, que una iglesia que apostató. No, es la misma iglesia de Jesucristo que ha venido en el transcurrir de esa misma historia, la salvación, con luces y sombras, con aciertos y desaciertos, con santidad y pecado, con martirio y demás, porque al fin y al cabo es una comunidad humana. El que quiera, por ejemplo, hablar a veces de los pecados de la iglesia católica, no es sino que usted se remita al Antiguo Testamento y verá cuenta que también la fragilidad humana está a flor de piel en los mismos patriarcas, en los mismos profetas, en los mismos reyes y demás, las mismas apostasías, y cómo el pueblo judío le daba la espalda a Dios y Dios siempre y seguía caminando con ese pueblo. Ahora, otra promesa que hace también Jesucristo para tener todo este mismo derrotero teológico, porque al fin y al cabo es un estudio de teología sistemática, es también lo que encontramos, otra promesa, porque estamos hablando de Jesucristo. Nótese bien que no he hablado ni de un papa, ni de un padre de la iglesia, ni estoy colocando documentos eclesiásticos, solamente estoy utilizando en físico lo que aparece en una Biblia evangélica, no estoy haciendo ni siquiera ningún tipo de comentario a pie de página, solamente que cualquier estudiante de la Biblia puede también mirar. Otro característica que me interesa mucho también es también el epílogo final que aparece en el mismo Evangelio de Mateo, fechado hacia los años 80, que fue para una comunidad judío-cristiana también, en el cual es la despedida de Jesucristo, aparece en Mateo capítulo 28, del 16 al 20, también donde dice, para los 11 discípulos, porque ya Judas se había ahorcado, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los mandé. Y aquí, otra promesa de Jesucristo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Importante eso, o sea, las tres ideas exegéticas van de la mano. La promesa del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, que va a reposar primeramente sobre los apóstoles en Pentecostés, siguió actuando después de la muerte de Juan. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo dice que el poder de la muerte no podrá vencer a su iglesia. De eso han transcurrido 21 siglos en la historia del cristianismo. Aquí en el libro de Mateo también da otras características, la potestad, la autoridad que tiene Jesucristo, cielo y tierra, o sea, todos los dos estados, no hay nada por encima de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo. La compró a precio de sangre. Manda a bautizar, del griego batisein, o sea, sumergirse, o sea, va a ser el inicio como un sacramento, iniciación cristiana, y da también otra referencia, dice, guarden todas las cosas que yo les he mandado, y la gran promesa, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese todos los días incluye siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, hasta nuestros días. Bueno, eso es lo que quería más o menos en estos primeros 30 minutos, en estos 10 minutos, porque fue un formato que el pastor ha querido que tengamos en cuenta. Entonces, vamos también a escuchar al pastor y también espero también qué aportes da el pastor y también dar mis apreciaciones sobre el particular. Bueno, no siendo más, entonces yo lo dejo hasta ahí. Gracias. Sí, gracias, Guido. Bien, como ya el licenciado Guido tuvo sus 10 minutos de exposición, ahora le pasamos darle la oportunidad al pastor Quintero para que él tenga sus 10 minutos de exposición. ¿Está listo, pastor? Su micrófono, por favor. Su micrófono. Listo. Gracias. Le pongo su tiempo desde ya.
Adelante, pastor. Muchísimas gracias, Guido, por tu exposición. Queremos recordar cuál fue la nota que pusiste en Facebook, que fue la bomba, digo, porque muchas personas estuvieron comentando al respecto. Y dice, la doctrina de la Iglesia Católica Romana no se basa solamente en la Biblia, sino sería como creer que el Espíritu Santo dejó de actuar al finalizar el libro de Apocalipsis hace el año 96 después de Cristo. Guido Rojas. Eh, Sabemos que Guido Rojas es un licenciado en teología, sabemos y reconocemos que cuando él pone una de sus notas en su página es porque tiene la información para poder respaldar lo que está diciendo. Ahora bien, cuando vamos a entrar en la contraparte para esta premisa que tiene el licenciado Guido Rojas dice que no es solamente la Biblia la única base para poder desarrollar las doctrinas en la Iglesia Católica. Él está diciendo que no es la Biblia, sino que pone toda su confianza o pone el respaldo en la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo para que la iglesia sea la que entonces sea la base para las doctrinas. Pero yo considero que eso no es lo que enseña las Escrituras. ¿Por qué? Porque desde el Éxodo vemos que en Éxodo capítulo 24, 1, 18, el Señor le dijo a Moisés cuáles eran las órdenes que tenían que seguir. Ellos traen a todos los 70 ancianos y Aarón con él, y él le dice cuáles eran sus órdenes. Entonces Moisés dice, escribió todo lo que el Señor había dicho. O sea, inmediatamente la orden o lo que Dios quería que se hiciera fue escrito por Moisés. Y dice, y tomó el libro donde estaba escrito el pacto. Entonces, para tener una ley, para tener información de cómo debe conducirse el pueblo del Señor, se ve desde el principio de que la forma escrita era lo que guiaba, inclusive para el rey. El rey tenía que debería tener la copia de lo que era la ley que Dios le dio a Moisés para poder gobernar la nación. Ahora, estando presente Cristo, ¿cómo cambia entonces la situación? Entonces, nosotros podemos ver que la práctica del pueblo o de la práctica de Dios no cambia. Dios sigue trabajando de la misma forma. Ahora vemos, nosotros tenemos en Juan 16, que fue el que tocó Guido Rojas, donde habrían cosas que no podían entender en el momento, aunque ellos ya tenían 3 años de estar con nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo podría hacerle entender estas revelaciones. ¿Qué eran lo que ellos tenían? Ellos tenían el Pentateuco, ellos tenían los profetas, ellos tenían los libros salmos, proverbios. Entonces, esto era lo que ellos tenían escrito. Ahora, lo que venía nuevo, ellos todavía no lo podían comprender o todavía no era suficiente, tenían la capacidad para hacerlo porque necesitaban a alguien, necesitaban a Dios mismo que le explicara qué cosa, que le explicara lo nuevo, algo nuevo o lo que ya existente, las profecías, los 2000 años de profecía que habían tenido antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que poner esa palabra en práctica, tenemos que verlos en las Escrituras. ¿Cómo funcionó? Vamos a ver. Nosotros tenemos en Hechos capítulo 15, y este pasaje es muy utilizado por los católicos. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 15 hace el primer concilio. ¿Qué sucede con el primer concilio? En el primer concilio se va a hacer la base de una nueva forma de vivir la iglesia, algo que había sido revelado para el cristianismo. Aquí los que tenían tradición eran los judíos. Los judíos tenían miles de años de estarse circuncidando. ¿Qué era lo nuevo? Lo nuevo era lo que estaba revelando el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Nosotros tenemos Hechos capítulo 15, como lo narra Lucas, pero el apóstol Pablo también narra ese evento en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, 2 y creo que hasta el 3. Entonces, permítanme leer cómo lo narra el apóstol Pablo. De la siguiente forma, el capítulo 2 vamos a empezar. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Ya él había ido a Jerusalén, estuvo con el apóstol Pedro por 15 días. Y dice, después de esos días,
Él subió nuevamente 15 años después, pero no solamente a dar saludos, tenía un trabajo que hacer y era presentar la revelación que habías recibido del Espíritu Santo, porque no la comprendían, no la habían podido sobrellevar durante 15 años hasta que el apóstol Pablo tuvo la revelación. ¿Por qué? Porque se trataba de la circuncisión. Dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Él quería y fue a ver que esa revelación estuviera de acuerdo a qué cosas. Ya veremos. Dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese concilio el apóstol Pablo tomó a los que tenían la reputación de ser las columnas, a Juan, a Jacobo y a Pedro, y les expuso la revelación que el Espíritu Santo les había dado. Dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento acudimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Verso 6, por favor, anotemos el verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Qué podemos analizar en este momento? Vamos a analizar lo siguiente. El apóstol Pablo, con una revelación que proveyó el Espíritu Santo, como muy bien leyó el licenciado Guido, no lo podían entender, no podían comprender, tenían miles de años en tradición, en una tradición desde Abraham hasta el mismo Jesús fue circuncidado. Entonces, lo nuevo, el nuevo producto de la revelación del Espíritu Santo era que el creyente que no era judío no necesitaba la circuncisión. Entonces, cuando él dice que él fue a los que tenían la reputación, él está yendo a los que hace que antes que él recibieron una enseñanza, como muy bien mencionó el licenciado Guido, en Mateo capítulo 28, el Señor Jesús los manda a enseñar lo que él les había enseñado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo tuvo 3 años de ministerio con él, más 40 días después de resucitado, enseñándole a sus discípulos. En estos 3 años y 40 días de él estar glorificado, enseñando a él, eso era una palabra que ellos tenían que comunicar. Él bien aclara ahí que era lo que Jesús había enseñado. Ahora bien, ¿qué dicen ellos? Pues dice el apóstol Pablo, ellos nada nuevo le comunicaron. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es algo despectivo? No. ¿No había una revelación nueva acaso? ¿No tenían el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés con ellos? ¿No habían recibido absolutamente nada nuevo? Ellos estuvieron predicando lo que Jesucristo enseñó durante esos 17 años hasta que sucedió lo de Hechos capítulo 15, hasta que empezó el problema de los gentiles, 15 años de predicarse el evangelio y todavía no había absolutamente nada nuevo. O sea, nada nuevo me enseñaron. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que él había aprendido los 15 días con Pedro, él había sido suficiente para 17 años de predicación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una doctrina? La doctrina tiene que estar de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. El Señor dice que la palabra dice, y nosotros sabemos cómo el apóstol Pablo explica esta revelación. Esta revelación, él menciona los textos, él da la revelación del Espíritu Santo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la iglesia tiene que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice para poder desarrollar una doctrina. Ahí es entonces donde vamos Guido y yo a conversar en esta noche para ver cómo la iglesia tiene la misma autoridad que la palabra inspirada de Dios. Eso es lo que vamos a conversar en esta noche. Muchísimas gracias.
¿Decide dejarlo aquí, pastor? Sí, 10 minutos. Sí, le quedan 15 segundos. Bien, entonces el pastor Quintero, en su primera intervención de 10 minutos. Ahora le pasamos la palabra al licenciado Guido Rojas para que él tenga su segunda intervención de 10 minutos. Adelante, ¿está listo, Guido? Listo. Adelante. Por favor, pastor, apaguemos los micrófonos. Bien, listo. Bien, escuché muy atentamente lo que el pastor dice y me parece importante porque él relaciona el término la iglesia. Estamos de acuerdo porque aparece en la Biblia con la Biblia. Pero aquí viene también la gran incongruencia de parte mía, de parte de la Iglesia Católica, en el sentido de que tendría que mostrar el pastor, porque habló de Pablo y demás, y Hechos de los Apóstoles, pero en todo ese recorrido histórico, si nosotros vamos a leer en la Biblia, lo que el mismo pastor estaba haciendo alusión de los fariseos es lo mismo como empieza el Nuevo Testamento, porque lo que primero hubo en la iglesia fue una tradición oral. O sea, no es que los apóstoles empezaron a escribir pues todas las cosas como si fuera un reportero, tanto en los evangelios, en la vida de Jesucristo, como en la iglesia que se forma también en Jerusalén. Cuando el pastor me hace alusión de lo que sucedió en Hechos 15 sobre el concilio de Jerusalén, eso está fechado hacia los años 50. O sea, habían pasado casi 20 años desde que la iglesia había sido fundada por Jesucristo. Ahora, ¿y cuándo se escribe Hechos de los Apóstoles para que los cristianos tuvieran pues pendiente todas las correrías apostólicas, tanto de Pedro como de Pablo y demás? En este mismo libro, que es la Biblia de Estudio Scofield, dice que es hacia el año 60. Otros lo sitúan hacia el año 80 y demás. Entonces volvemos a lo mismo. Nosotros no desconocemos que la Biblia sea palabra de Dios, que la Biblia tenga el sello del Espíritu Santo, pero la Biblia es parte de esa misma doctrina que tiene la Iglesia de Jesucristo. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, solo escritura, eso no está acá. Cuando se hace una alusión, por ejemplo, que por qué la Iglesia Católica en el transcurso de los siglos ha tenido nuevas doctrinas y demás, nosotros aludimos a esa misma tradición, aludimos a esa misma iglesia, aludimos a ese mismo viraje histórico a través de la historia, en el cual me tendrían que mostrar en qué momento la iglesia apostató. Y viene en el siglo XVI un reformador como fue Martín Lutero a decir que no, ya todo eso, los 16 siglos quedan abolidos y solamente vamos a formar otra iglesia y vamos a tener solamente en cuenta la Biblia, porque a él se le atribuye el término sola escritura. Y ese término sola no aparece en ninguna parte de las escrituras. A mí me tendrían que mostrar el pastor, mi amigo, en los 27 libros donde aparece el término sola escritura. Eso no está en ninguna parte. Entonces, por lo tanto, esa premisa se cae porque no veo yo en la Biblia como tal. Pero sí, lo que sí podemos notar en la historia de la iglesia. Eso sí lo podemos mirar en la historia, lo podemos mirar en la arqueología, lo podemos mirar también en lo que fue el recorrido de la iglesia, como la iglesia se fue formando en la misma catolicidad de la iglesia. Y algo muy interesante, porque el pastor habla del Espíritu Santo. Y vamos a ver también cómo el Espíritu Santo sigue actuando. En Hechos 1, capítulo 1, versículo 18, en otras Biblias de Estudio Scofield, esta cita bíblica me encanta mucho, dice la comisión de evangelizar al mundo. Mire bien. Y en esta Biblia de Estudios Scofield da como referencia también Mateo 28, 18, que también la leí, al 20, en Marcos 16, 15 a 18, en Lucas 24, 47 al 48, en Juan 20, 21, 22. Otra es Jesucristo, ¿no? Pero recibiréis poder, o sea, poder viene una fuerza, y es un poder divino, no es un poder humano, es un poder que supera inclusive al mismo demonio, porque ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerlo. El término Hades o muerte se relaciona con ¿quién? Con el demonio, porque el demonio es el padre de la mentira y por el pecado entró la muerte. O sea, todo está relacionado. Cuando los exégetas dicen que el poder del Hades, o sea, el del mismo infierno no podrá vencer, es porque el mismo demonio, a pesar de que va a actuar, no podrá vencer. De hecho, a Pedro le dice, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado al Padre y tú tendrás que confirmar a tus hermanos. O sea, el demonio va a actuar, va a haber unas fuerzas malignas, va a haber una oposición como hubo en la historia del cristianismo primitivo, inicialmente por las mismas autoridades judías, porque el mismo Jesucristo fue excomulgado, fue tildado como un blasfemo por el mismo Sanedrín, el Consejo de Ancianos, al igual que los mismos judíos también expulsaron a los apóstoles del templo y demás,
y en las mismas sinagogas. Por lo tanto, los mismos el cristianismo se fue apartando del judaísmo y fue tomando un viraje diferente. Por eso es que Jesucristo mismo dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, lo mismo que veíamos en las otras citas, porque estoy mirando ese mismo hilo conductual que veíamos de Juan 16, 12, 13, de Mateo 16, 18 y de Mateo 20, 20. Dice el Espíritu Santo, seréis testigos. El término testigos es mártir, ¿ve? Y testigos hasta la muerte, porque todos los apóstoles, todos murieron mártires, a excepción del apóstol Juan. Y eso es parte de la tradición de la iglesia. Yo quisiera que el pastor me dijera en la Biblia donde aparece el martirio de Pedro, que glorificaría a Dios, como dice en Juan 21, 18 en adelante, donde está el martirio del mismo apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles, porque ambos eran columnas de la iglesia. El mismo Pastor Quintero citando la carta a los Gálatas, al igual que Santiago. El único que sabemos de la muerte fue Santiago el Mayor, que fue degollado por herreros, pero los otros apóstoles, ¿dónde predicaron? ¿Hasta dónde fue ese alcance? Como dice acá, dice el Espíritu Santo, seréis testigos míos en Jerusalén, otra vez empezando, capital religiosa, política y social, ¿ve? Pero después se irán en toda Judea, en el territorio del sur, en Samaria. Acordémonos que los judíos y samaritanos no se querían. Acordémonos del episodio de Jesucristo con la samaritana, ¿ve? Esas enemistades venían desde lo que fue la división del reino 10 siglos atrás, antes, ¿no? Cuando ellos adoraban en el monte de Garixín y los otros adoraban en el monte de Jerusalén, aunque venían de Abraham, el padre de la fe, y hasta lo último la tierra, o sea, hasta los confines de la tierra. Esa catolicidad, esa universalidad de la iglesia la tenemos que tener en cuenta. Y es por eso así que si nosotros vamos al libro del Apocalipsis o Revelación, cuando el apóstol pues está hablando de los últimos tiempos, escatológicamente hablando, que se también fue echado hacia los años 98, en la isla de Patmos también, dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de qué. Ya no era de Jerusalén, ¿no? Sino de qué, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero. A mí que me expliquen cómo es que se vio eso. ¿Cuál iglesia le tocó esa evangelización? ¿Cuál iglesia pagó a precio de sangre los primeros siglos del cristianismo? Cuando hubo esas grandes persecuciones del Imperio Romano, cuando hasta la anterior a Constantino, con lo que fue el emperador Diocleciano, donde el mismo Jesucristo dice, así como a mí me persiguieron, a ustedes mismos los van a perseguir, así como yo tengo que tomar mi cruz, ustedes también tomarán su cruz. Por eso es que a mí me encantan todos estos libros de historia del cristianismo que son escritos por historiadores no católicos y evangélicos, porque ellos mismos tienen que ser honrados, a pesar de que ellos mismos llevan ese dogma, porque eso es un dogma. Ese dogma de la sola escritura con Martín Lutero, eso todo, casi la gran mayoría de las iglesias cristianas lo toman. Pero ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso para que yo me pueda fiar? Con eso hay tres variantes en cuanto a la doctrina. Por eso le explicaba yo en ese post. Bueno, lo que pasa es que ese post es muy corto, para eso estamos aquí hablando con el pastor. Una, que es lo que piensa la iglesia católica con la iglesia ortodoxa. Creemos que también la Biblia y la misma tradición de la iglesia como fue desarrollando, las mismas doctrinas que se fueron formando, dándole a la par a las primeras herejías, porque también en la iglesia también hubo herejías, hubo desviaciones, también hubo una sana doctrina, habían unos líderes y demás. Entonces, para nosotros esos dos baluartes son importantes, la Biblia y la tradición. A mí que me demuestren en qué momento la una va a cortar a la otra, o la una es superior a la otra, o en qué momento el Espíritu Santo deja de actuar. ¿En qué siglo? ¿De qué manera? ¿Es Jesús un gran mentiroso? Otros, que fueron algunas de las iglesias de la Reforma, dicen, no, bueno, nosotros sí aceptamos la Biblia y le agregan el término sola, como el término sola fe, que eso es un invento, eso no aparece en ninguna parte del término sola fe, pero dice, bueno, y la tradición de lo que vaya de acuerdo con nuestro pensar, que fue lo que fue la iglesia luterana, que son iglesias hermanas, que nosotros también respetamos mucho, tengo grandes amigos, he compartido mucho con ellos, también la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, que son las iglesias que nacen con la Reforma, pero unas cosas sí y otras no, algunos credos de fe sí. Los primeros credos de fe cristológico es que hasta el mismo pastor hacíamos alusión, aunque el pastor parece que en ese momento no se acordaba cuáles eran los credos de fe, que es algo que es parte de la Iglesia Asamblea de Dios, porque yo he conversado con otros pastores de la Iglesia Asamblea de Dios, dicen que aceptan los credos, el credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano y el credo de Atanasio. El pastor me confirmará si es verdad o no es verdad, porque yo no soy parte de la Iglesia Asamblea de Dios. Y la otra parte es solo Biblia. Pero entonces, ¿cuál de las tres? O sea, si en las tres tienen que tener un punto central en el cual nosotros podemos ser objetivos, porque dice un viejo adagio que la historia es el mejor testigo de la verdad.
Entonces, a mí me interesa la historia, me interesa también lo que fue pasando con los primeros cristianos, qué parte también de esos otros libros que también fueron escritos ellos, las primeras epístolas también de los discípulos inmediatos de los apóstoles. Eso es importante. Para nosotros creemos que tiene la asistencia del Espíritu Santo. No es solamente un recorrido histórico, eso es como documentos históricos, no, un documento histórico, no es parte de la historia del cristianismo primitivo. Y a mí me tendrán que demostrar el pastor si tiene o no tiene la asistencia del Espíritu Santo. Si el pastor me dice que no tiene asistencia del Espíritu Santo, me tendría que demostrar con Biblia. Si dice que sí tiene la asistencia del Espíritu Santo, estamos ya hablando de algo que es extrabíblico, que sobrepasa los límites en el cual se termina esta Biblia, que es con Apocalipsis, como decíamos, hacia los años 90. Gracias. Gracias, Guido. Ya se han cumplido el tiempo de los 10 minutos de la segunda intervención del licenciado Guido Rojas. Muy interesante está el debate, muy interactivo, muy interesante, cargado de muchas informaciones de ambas partes. Gracias a los hermanos que están allí ya haciendo sus comentarios. Bendiciones a todos. Hagan sus comentarios, pregunten también. Si hay preguntas para unos de los oponentes, yo se las haré llegar a ellos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del pastor Quintero, de sus 10 minutos, su segunda intervención de 10 minutos. ¿Está listo, pastor? Claro, sí, claro, gracias. Bien, adelante. Muchas gracias, Guido. Mira, ahora mismo lo que es la tradición de la iglesia en cuanto a dónde murió Pedro, cómo murió Pedro, dónde, etcétera, etcétera, esa vendría siendo la información que no necesitamos. Lo que necesitamos es cómo la iglesia católica programa y prepara una doctrina basada en la misma iglesia, no basada en las escrituras. Ok, mencionaste a Martín Lutero y lo de la sola escritura. Yo soy sola escritura, ¿por qué? No porque la Biblia diga la palabra sola o porque la Biblia me diga solamente la Biblia es la única fuente de verdad. No, nosotros tuvimos que adaptarnos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Martín Lutero, cuando nació esto, acuérdate que se estaba peleando acerca de las indulgencias. Entonces, decían que no aparece en ningún lugar de la Biblia que apenas la moneda caía en la caja y se escuchaba, salía el alma del purgatorio. Eso no se encuentra en la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, el protestantismo tuvo que optar por tomar algo que fuera la verdad de Dios. ¿Y qué es lo único que es la verdad de Dios? Su palabra. Es tanto el punto y la fuerza de que el apóstol Pablo dice que es el aliento de Dios. Entonces, si hay algo mayor a lo que sea el aliento de Dios, tiene que ser, si va a pasar por encima del aliento de Dios, tiene que ser algo mucho más grande. Ahora bien, en ningún lugar de las Escrituras se dice de que una doctrina la va a basar la iglesia sin basarse en las Escrituras. Lo que dice toda enseñanza y toda doctrina siempre se ha basado en las Escrituras desde el principio de la predicación. Ahí vemos el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, cuando llega a Berea, él llega con las revelaciones nuevas. Acuérdate que los judíos de Berea tenían 2000 años de tradición, 2000 años haciendo los mismos rezos, tenían 2000 años practicando el judaísmo hasta que llega el apóstol Pablo con la revelación del evangelio. Entonces, ¿cómo ellos van a probar si esa revelación procede de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a probar que la doctrina que va a producir un grupo de magisterio proviene de Dios? A eso es lo que nosotros nos referimos con que nosotros aceptamos solamente la palabra para basarnos en una doctrina. Ahora mismo la historia, toda la patrística sería segundo plano de conversación. El asunto aquí es cómo se basa para hacer una doctrina. Usted dijo que la base de la Iglesia Católica no era solo la Biblia, pero la Biblia misma dice que la palabra de Dios es el aliento de Dios y es la verdad. ¿Con qué guardará el joven su camino? Sino con guardar su palabra. Las palabras sin escribirse se las lleva el viento. Pero las palabras que se ponen en un contrato, las palabras que se ponen en un acta, las palabras que se escriben son ley y son verdad. Y no las pueden torcer porque una persona que sea capaz de entender las palabras o el idioma que Dios habla, no va a dejar engañarse. Y esto sucedió con la iglesia de Berea. Pablo le explica la revelación y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo
y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué palabra? La palabra que les predicaba Pablo. Muy bien decía usted que esas palabras eran palabras no escritas, pero eran predicadas. Y esa era la revelación que estaba dando el apóstol Pablo. Pero ¿cómo ellos verificaban esa revelación? Dice la palabra del Señor, dice, y con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué quiere decir? Que la revelación que el apóstol Pablo estaba llevando a la sinagoga de Berea tenía que concordar con lo que las escrituras que ellos tenían. Esa predicación tenía que concordar con lo que ya estaba escrito. ¿Por qué? Porque si no concuerda con lo que ya está escrito, es otra persona la que está revelando. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos que la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo para hacer una revelación de algo nuevo? Bueno, de algo nuevo, pero tiene que estar de acuerdo a las escrituras. El mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, no estaba en mis notas, pero viene a colación. Desde el verso 9 en adelante dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que los que enseñan del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese Espíritu Santo, el Señor lo prometió derramar sobre toda criatura, hombre, mujeres, esclavos, no solamente sobre un magisterio. Entonces, cuando decimos Iglesia Católica preparando una doctrina, se refiere a un grupo de hombres preparando la doctrina para la iglesia, pero ellos no solamente tienen el Espíritu Santo. Entonces, no es que el Espíritu Santo cesó cuando Juan terminó de escribir el Apocalipsis. No, el Espíritu Santo sigue revelando a la iglesia. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ver que la revelación esté de acuerdo a las Escrituras. ¿Por qué? Porque un hombre indocto que no sabe ni siquiera hacer una interpretación correctamente o una exégesis correctamente va a torcer las Escrituras, y por eso usted va a tener a cientos de católicos diciendo que los pentecostales, que los protestantes tienen 70,000 sectas. ¿Por qué? Porque son personas indoctas, son iglesias independientes, porque no se han preocupado por tomar la palabra de Dios, no solo la sola escritura, sino toda la escritura. Entonces, ¿qué sucede con esto? Tenemos dos puntos, todos los extremos son malos. Tenemos un grupo que gobierna la revelación de Dios, y tenemos otro grupo que simple y sencillamente se extralimita en cuanto a la revelación de Dios. Entonces tenemos que centrarnos en la inspiración de las Escrituras para tener la verdad de Dios. Por eso es que la palabra enseña que no hay una manifestación del Espíritu de gente saltando como gallinas en una congregación. Por eso es que la palabra del Señor enseña de que la mayor manifestación del Espíritu Santo es el amor. Primera de Corintios capítulo 13. Entonces, cuando tenemos un grupo de personas que también quieren dar una doctrina, entonces tenemos unas doctrinas como la del purgatorio, donde te muestran versículos que no tienen que ver con el desarrollo de la doctrina. Te muestran versículos de la Biblia y dicen, mira, ahí está, pero en realidad no tiene una secuencia para que la doctrina se diga es bíblica, procede del aliento de Dios. Todas las doctrinas tienen que proceder del aliento de Dios. ¿Cuál es el aliento de Dios? La palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? La palabra escrita. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento. Isaías capítulo 1 son tradiciones de hombres que se inventan. Es más, los judíos inventaron tradiciones. Por eso es que Jesucristo se oponía a las tradiciones. Nosotros decimos eso, ¿por qué? Porque
si el hombre es capaz de torcer las escrituras, si el indocto es capaz de torcer las escrituras, entonces tendríamos que ver la manifestación del Espíritu Santo en este hombre para decir que es un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que se encuentra en la persona estará de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces tenemos que analizar las doctrinas católicas, compararlas con el aliento de Dios, que es la palabra, y entonces ver si el hombre que analizó la doctrina es un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque por su fruto nosotros tendremos una doctrina de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué enseña el apóstol Pablo en cuanto al hombre espiritual? El hombre espiritual se encuentra en la iglesia. Entonces, pero en la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo va a aceptar lo que Él enseñó. Acuérdense lo que dice el Espíritu Santo. Él os recordará lo que yo os he dicho. Él no va a recordar algo que Jesús no haya dicho jamás. Si Jesús lo dijo, el Espíritu Santo lo va a recordar. ¿Por qué? Porque Él no puede hablar de su propia cuenta. Él va a hablar de lo que Él escuchó al Padre y al Hijo. Él no va a dar una revelación que ya el Padre y el Hijo no la haya dado, no lo haya dicho, no lo haya hablado, porque Él no va a hablar por sí mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. Nada nuevo me han enseñado, porque ya el evangelio lo enseñó Jesucristo. El evangelio lo recibió el apóstol Pablo de Cristo. El evangelio lo recibió el apóstol Pedro. Por eso no había algo nuevo que darle al apóstol Pablo cuando fue a Jerusalén. Tiempo. Gracias, pastor. A los hermanos que estén allí, y gracias a todos por estar viendo este debate muy interesante. Dos grandes exponentes. Les quiero decir que por favor le den like, compartan y propaguen este material con otros hermanos en la fe. Ahora vamos a pasar a la tercera fase de exposición del señor licenciado Guido Rojas. ¿Está listo, Guido? Listo. No sé si quiere poner su cronómetro. Sí, aquí lo tengo. Sí, está bien. Sí, está súper. Está bien. Bien. Vamos arriba. Adelante, Guido. Bueno, está interesante este formato, fue a pedido del pastor. Esto es un rifirrafle, a mí me gusta más de exposición, pero bueno, está interesante, sobre todo con el pastor, porque yo lo aprecio mucho y lo considero mi hermano y su apostolado y demás, y que me gusta mucho hablar con el pastor. Bueno, escuché varias cosas interesantes del pastor. Dice el pastor en su criterio muy respetablemente que eso de la muerte de Pedro es secundario. Pues le voy a mostrar al pastor que eso no es secundario porque está en la Biblia, y se lo voy a mostrar con la Biblia de Estudio Scofield, que es la que tengo a la mano, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y de hecho, acordemos que el Evangelio de Juan está fechado ya, como aquí mismo lo dice. Vamos a mirar a ver la Biblia de Estudio Scofield para que no sean mis palabras, más o menos cuando fecha este biblista evangélico esta parte de la Biblia. Vamos a buscar a ver acá para no caer dice alrededor del año 85 y 90, dice acá, alrededor del año, bueno, aquí aparece alrededor del año 85, ahí está, alrededor del año 85 y 90, ¿no? Que es más o menos lo que yo había fechado. Y cuando vamos a hablar de lo que es el epílogo final del Evangelio de Juan, hay un diálogo directo de Jesucristo con el apóstol Pedro, donde dice: el maestro le revela a Pedro que él determina cuándo y cómo muere su siervo. Versículo 18 dice: de cierto os digo, son palabras de Jesucristo, reafirma nuevamente lo que va a decir, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, está hablando de una profecía, extenderás tus manos, interesante eso, extenderás tus manos y te ceñirás, y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto, dice el versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte, la muerte de quién, de Pedro, había de glorificar a Dios, y dijo esto, dijo, sígueme. Interesante esto, porque yo, como si yo estuviera en la iglesia del pastor Gilberto Quintero y fuera una de sus miembros, de sus ovejas, le diría: bueno, pastor, esto está muy interesante. ¿Y esto dónde está en la Biblia? ¿Dónde está esto en la Biblia, pastor? Para que yo me guíe solamente, como decía Martín Lutero, solo escritura.
que de hecho el pastor no me ha podido mostrar el texto donde diga sola escritura. El pastor está haciendo alusión a algunos textos donde se habla de la autoridad de la Biblia, la autoridad de la palabra de Dios escrita, pero no me ha mostrado a mí el texto donde me diga que el cristiano solamente tiene que basarse en la Biblia, como sí puedo demostrar que la iglesia de Jesucristo va a estar hasta todos los tiempos. Por lo tanto, la iglesia tiene más autoridad que la Biblia. Así es sencillo. Por lo tanto, esto que dice el pastor que es secundario, no es secundario, esto está aquí en la palabra de Dios y esto ya es parte de la tradición de la iglesia, porque hasta los mismos historiadores, tanto católicos como evangélicos, sitúan el martirio de Pedro y de Pablo en Roma, uno hacia el año 64, otro hacia el año 68, en tiempos del emperador romano. Uno fue crucificado boca abajo por ser ciudadano judío, otro fue decapitado por ser ciudadano romano, como fue Pedro, como fue Pablo, y sus sepulcros son parte de dos basílicas que pertenecen a la Iglesia Católica Romana. Eso no les gusta mucho a los apologistas evangélicos, pero es la historia, es la parte de la arqueología. Eso es importante, eso, porque es el cimiento del mismo evangelio que dijo Jesucristo, que tendría que predicarse en Hechos 1:8. O sea, vemos como casi 30 años después se cumple en la muerte de estos dos grandes apóstoles. Entonces, por lo tanto, sí es interesante. Ahora, vi un poquito enredado al pastor porque empezó diciendo, porque aquí lo apunté, decía que eso de patrística, concilios y credos es una cosa secundaria. Dice, no, dijo aquí, pasa a un segundo plano, pero casi al final de su exposición dice, no, pero el Espíritu Santo ha seguido actuando en la iglesia. Pero aquí entonces el pastor le pone un límite a la iglesia porque va de acuerdo a su mentalidad. Sí, de acuerdo a lo que diga la Biblia. ¿Eso dónde está? ¿Dónde dice que la iglesia tiene que ir de acuerdo a lo que aparezca en la Biblia? ¿Dónde está eso? Él me podrá mostrar donde dice que la Biblia es útil para reprender, para corregir, pero que me diga que donde diga que el cristiano y que la iglesia tiene que someterse a la Biblia, eso no está. Cuando él mismo dice, cuando el apóstol Pablo fue a los judíos de Berea, y les predicaba de viva voz. El apóstol Pablo les llevó la Biblia, el apóstol Pablo les predicaba como está haciendo el pastor, les citaba Hechos de los Apóstoles, les citaba sus epístolas, les citaba los evangelios. No, era pura tradición oral. Ahí se está haciendo alusiones al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba ahí. Se hablan de unas cartas de Pablo y las otras cartas. ¿Dónde se mencionan las cartas de Santiago? ¿Dónde se menciona la carta de Judas? El mismo Pedro dice también que las cartas de Pablo son útiles y que algunos las tergiversan, pero ¿cuáles cartas? ¿Cómo sé yo que son 14 cartas y no 15 o 12 o 13? Y la carta a la Odisea que se perdió, y también los mismos textos apócrifos que se mencionan tanto de Pedro como de Pablo. ¿Quién fue el que tuvo un conducto para decir esto sí, esto no? Yo me tengo que volver otra vez a la historia de la iglesia, así le guste o no le guste a nuestros amigos evangélicos. O sea, porque a veces veo o sea, es tanto lo que tienen con la Biblia, que a veces, no lo digo con el pastor, pero a veces se vuelve un ídolo. La Biblia se vuelve un ídolo. Y es tanto así que lo que el mismo pastor decía, que personas que han tergiversado la palabra de Dios han inclusive llevado hasta el fanatismo religioso de llevar personas al suicidio, como ocurrió en el año 1979 en la Guyana francesa con un pastor cristiano, no es de la iglesia del pastor, pero sí fue un cristiano, Jim Jones, que malinterpretando la Biblia, llevó a más de 900 personas a tomarse un jugo de cianuro, de fresa con cianuro. Es el suicidio más grande en la historia. ¿Todo por qué? Por llevar la Biblia a los extremos. Aún en tiempos de Martín Lutero, él mismo pregonaba, él mismo que como que dice que desencadenó la Biblia, porque las Biblias están encadenadas a las puertas de la iglesia. Hay que mirar también el mismo contexto cultural de esas cosas. Yo no niego los pecados de la iglesia católica, pero Jesucristo nunca dijo que los pecados o las desviaciones iban a el poder de la muerte podrá vencerlo, porque cuando Martín Lutero se separa de la iglesia católica, se separa de la iglesia católica romana, y él había sido un fraile agustino, de un gran hombre de Dios como fue Agustín de Hipona, que fundó una comunidad cristiana, y todo lo que aprendió Martín Lutero, lo aprendió en las facultades de teología católicas en Alemania. Eso también hay que mirarlo a ver. Y el mismo Martín Lutero que decía, no, todos pueden interpretar la Biblia, desde un niño hasta un anciano, todo el mundo puede interpretar la Biblia. Vaya a ver si Martín Lutero también tuvo sus desviaciones y no tuvo sus conflictos con los anabatistas, con los mismos calvinistas.
Entonces, eso de la sola Biblia, no, porque ni aún con la sola Biblia los pastores se ponen de acuerdo. Yo puedo invitar al pastor Gilberto Quintero, puedo invitar a un pastor unicitario, a un pastor pentecostal, a un pastor de otras iglesias, a ver si se ponen de acuerdo. No, no, no van a poner de acuerdo. Y todos con la Biblia, todos con la Biblia. Entonces, y todos bajo la iluminación del Espíritu Santo. Claro, ahí entra también lo que es la conciencia de las personas y demás. Pero en todo caso, para mí no es, para mí sigue teniendo la autoridad la iglesia que funda Jesucristo. La misma iglesia, porque yo le preguntaría al pastor, como él, dice, como él mismo decía, no, todo tenía que dar a entender el pastor que hasta en la misma iglesia apostólica es muy interesante, todo tenía que estar regido con la palabra de Dios. Le pregunto al pastor si la decisión de nombrar a Matías en reemplazo de Judas fue algo que les dijo Jesucristo a los apóstoles o fue algo que fue la decisión propia de ellos, con la autoridad que Jesucristo había ya delegado a su iglesia, y sobre todo en el apóstol Pedro, porque aquí mismo en el Evangelio de Juan dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, Pedro tenía una preponderancia sobre todos los demás apóstoles, guste o no le guste. Y por lo tanto nosotros en la Iglesia Católica creemos que en esa misma, donde fue martirizado el apóstol Pedro, ha venido una sucesión de obispos hasta llegar al Papa Francisco, y eso hay pruebas históricas, hay pruebas arqueológicas, que unos fueron buenos, otros malos, regulares. Eso sí no me afecta a mí, porque podemos mirar todo el Antiguo Testamento, las mismas comunidades cristianas habían desviaciones, habían peleas y altercados. El mismo Pablo peleó con Bernabé por Marcos, el mismo Pablo regaña a Pedro, unos eran discípulos, habían divisiones, como decía el apóstol Pablo, ¿cómo es posible? Y en la época que unos sean partidarios del uno, otros del otro, o sea, eso hay pecado, divisiones y de todo, siempre ha habido, porque eso es parte de la miseria humana. Pero creemos que el Espíritu Santo sigue actuando y sigue siendo el garante, como decíamos, de las mismas citas bíblicas que dije yo, tanto de Juan en el capítulo 16, versículo 2 y 13, como en Mateo 16, 18 y Mateo 20, 20, porque el mismo Jesucristo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vuelvo a repetir, cuando en el siglo XVI Martín Lutero se dio, la iglesia que venía antes se había pervertido, había apostatado, había sido ya porque tenía creencias que ya no estaban en la Biblia. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A la Biblia o a las palabras de Jesucristo? Que están consignadas también en un evangelio como es el evangelio canónico de Mateo. Entonces, ahí podemos mirar. O sea, a mí me gustaría que el pastor me dijera cuando el mismo Pablo, cuando cita las escrituras, dice, no, aquí está toda la Biblia. No, Pablo murió y la Biblia no se había terminado. Apenas estaba en la mitad, porque faltaba el compendio jovánico, carta a los hebreos, carta de Santiago, carta de Judas y demás. Entonces, por lo tanto, hasta ahí, si vamos a hablar inclusive de la misma apóstol Pablo, quedamos cortos. Gracias. Gracias, Guido. Bien, ya el señor Guido Rojas tuvo su tercera intervención de 10 minutos. Ahora le pasamos la palabra al pastor Quintero para que él tenga su tercera intervención de 10 minutos. Gracias a los hermanos, bendiciones a todos. ¿Y está listo, pastor? Sí. Empieza ya. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Guido, muchísimas gracias. Bueno, mira, para empezar, vamos a empezar con el nombramiento de Matías. Bueno, exactamente el nombramiento de Matías fue el apóstol Pedro proclamando la palabra en Salmo 109, verso 8, donde dice, sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Entonces el apóstol Pedro, para nombrar a Matías, tuvo que recurrir a las escrituras para poder señalar a ese apóstol en lugar de Judas. Ahora bien, cuando nosotros decimos que nosotros somos toda o sola escritura, no es porque la Biblia tenga la palabra toda, o sea que si me estás pidiendo un versículo donde lo diga, en la Biblia no lo vas a encontrar. ¿Por qué somos entonces sola escritura? Porque nosotros hemos decidido de que hay hombres que pueden corromper la palabra, hay hombres que pueden torcer la palabra, y eso era lo que estaba sucediendo con León X para los tiempos de nuestro querido hermano Martín Lutero. Él consideraba que lo que estaban haciendo no estaba de acuerdo a las escrituras, y eso fue lo que llevó el movimiento protestante a tomar una decisión. Mira, ¿sabes una cosa? El hombre puede ser una persona que en realidad quiere torcer las escrituras. No toda la iglesia, sino los que conocen la escritura y dónde pueden torcerla. ¿Por qué? Porque para aquel tiempo no era cualquiera persona que conocía las escrituras. Acuérdate que las escrituras estaban encadenadas a un escritorio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a ver por qué
por qué la palabra del Señor nosotros decimos, y muy bien mencionaste el texto y lo voy a leer. Dice segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué sagradas escrituras estaba hablando Pablo? Si la segunda carta de Timoteo apenas iba en camino cuando Timoteo iba a recibir esto. Eso todavía no era palabra. Quiere decir que las escrituras que tenían eran suficientes, mi hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Nuevo Testamento nunca se hubiese canonizado, nosotros debiéramos haber tenido suficiente con las escrituras que enseñó y que aprendió a Timoteo para la salvación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir de que la iglesia va por encima de las escrituras cuando ya Timoteo tenía las escrituras? Ya desde su niñez tenía las escrituras y esas escrituras existían antes de Jesucristo. Entonces, esas escrituras, las que les enseñó el apóstol Pablo en Berea, procedían de nuestro amado Dios Todopoderoso. Esas palabras, las que recuerda el Espíritu Santo. Dice lo siguiente, dice, en las cuales te pueden hacer salvos para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, la inspiración de las escrituras proceden de Dios. Esa divinidad del aliento de Dios se plasma en la inspiración de las escrituras. Entonces, la iglesia, para poder crear una doctrina, tiene que basarse en lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. Ustedes tienen 44, 40 dogmas. Esas son basadas en las escrituras. Entonces, el entierro, la muerte de Pedro no es una doctrina que va a salvar al hombre. Donde haya muerto Pedro, gloria a Dios por eso. Es más, Pedro ni quería ir para allá. Jesús le dijo que te van a llevar a donde no quieres. Te van a vestir y te van a llevar donde no quieres. Entonces, si Pedro no quería ir para allá, entonces, ¿para qué nos funciona a nosotros hacer una doctrina basada en la muerte de Pedro en un lugar cuando la salvación depende de otra cosa? Entonces, cuando decimos que es importante o cuando decimos que es en segundo plano, estamos hablando de una doctrina para la salvación del alma. Esto es lo que le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo espiritual. Dice que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la escritura puede lograr que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra a través de los maestros de la escritura, ¿cómo no entonces nosotros vamos a decir, mira, vamos a fijarnos en la escritura porque hay hombres que pueden corromperse y vamos a medirlo, hacer un canon, hacer la regla de acuerdo a las escrituras? Entonces, si el Espíritu Santo está dispuesto a dar revelaciones nuevas, entonces nosotros deberíamos ir ya por Salmo 159, o deberíamos ir por la segunda versión de revelación de Apocalipsis, o deberíamos tener cuarta, quinta, sexta carta, deberíamos tener nuevas revelaciones. Pero cuando ustedes cerraron su canon, entonces ya cerraron las revelaciones por parte del Espíritu Santo en cuanto a la palabra de Dios. Entonces ahora tienen el problema de que necesitan nuevas dogmas, necesitan nuevas doctrinas, entonces necesitan un lugar o una persona con autoridad para decir que esto va por encima de la palabra. Y ahí es donde entonces le van a pasar encima a la inspiración de las escrituras. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, cómo nosotros podemos asegurar de que solo la escritura puede funcionar para regla de fe y conducta? Porque la escritura, dice el apóstol Pablo, que te puede crear esa fe para la salvación del alma. ¿Es suficiente? Desde el punto de vista del apóstol Pablo, es suficiente. Ahora bien, las nuevas cosas que nunca le dijeron el apóstol Pedro, Juan y Jacobo al apóstol Pablo durante 15 años, nunca se vieron unas nuevas revelaciones. Lo que Jesucristo enseñó durante los 40 días de resucitado, ¿dónde está? Eso debería ser parte de la tradición de la iglesia, porque si desde el primer siglo vienen ellos diciendo que son la iglesia del primer siglo, ¿qué enseñó Jesucristo durante esos 40 días? ¿Cómo les reveló el reino de Dios? Primera de Tesalonicenses, cuando dice que la tradición es importante,
¿Dónde está esa enseñanza a la iglesia de Tesalónica? ¿Dónde están todas las cosas que hizo Jesús según el apóstol Juan? Esas deberían ser las tradiciones que tiene la iglesia católica, pero son tradiciones inexistentes. Me gustaría saber por parte del licenciado Guido Rojas que me muestre una tradición, algo que Jesús haya dicho, pero que no esté escrito, algo que Pedro haya dicho, pero que no esté escrito. Una tradición de la iglesia que nos ilustre a nosotros lo que es el poder de la iglesia a través de los siglos, manteniendo una tradición, una trayectoria de enseñanzas que solo la iglesia posee, porque ella es la salvaguarda de la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice, mi palabra es la verdad, la palabra de Dios. Entonces necesitamos, quiero que me muestres una tradición de la palabra, algo que haya dicho Jesucristo, que esté en la tradición de la iglesia, pero que no se haya escrito, que no se haya escrito antes de que cerraran el canon, o una palabra de Jesucristo que haya dicho el mismo nuestro Señor Jesucristo enseñando en esos 40 días de resurrección, de ya haber resucitado. ¿Por qué? Porque si la Iglesia Católica vive de tradición, entonces vive de las tradiciones que no están fundadas o de las tradiciones que no están dispuestas a darnos una doctrina base. Necesitamos saber que nos dé un ejemplo o que nos muestre una doctrina que no haya sido necesaria la Biblia para esa doctrina, pero que tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la iglesia es la salvaguarda de la verdad. ¿Qué es ser salvaguarda? Dice, es el sostén de la verdad. Sostiene la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Es la base de la verdad, dice otra traducción en 1 Timoteo 3:15. La iglesia defiende, dice, defiende la verdad. Dice otra traducción, sostiene y defiende la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, la iglesia es la que está puesta por Dios para defender la verdad, no para crear una nueva verdad, no para crear una nueva palabra. Está ahí para defender lo que ya existe, lo que ya Jesús, Mateo capítulo 28, enseñó. Prediquen lo que les enseñé. Entonces nosotros podremos de una manera resolver el asunto del comentario del licenciado Guido Rojas, cuando él dice que hay otra cosa que puede estar por arriba de la palabra para definir una doctrina, no historia, no patrística, doctrina. Esa patrística historia es importante, pero estamos hablando de definir doctrina. Doctrina es ley, doctrina es orden, doctrina es enseñanza que se puede vivir y practicar y que nos lleva a la salvación. Entonces, es un ejemplo de una pronunciación de la iglesia en cuanto a lo que Jesús ha dicho que no se haya escrito. Es lo que nosotros necesitaríamos. Tiempo. Bueno, 10 segundos. Bien, aquí pasamos con la tercera parte del Pastor Quintero. Concluimos aquí la tercera intervención. Ahora vamos a pasar con el señor licenciado Guido Rojas. ¿Está listo, licenciado? Listo. Adelante. Bueno, un debate muy candente, no estoy acostumbrado a esto, pero bueno, eso es interesante, pero con el pastor, bien. Ahora, el pastor me pide cosas, yo entiendo también y soy muy respetuoso de la posición contraria, porque mi posición no es menospreciar, ni mucho menos a la otra, ni la iglesia, ni nada, todo lo contrario. Mis respetos y todo lo demás. Creo que el Espíritu Santo actúa en cualquier persona y también todas las iglesias tienen cosas muy buenas, santas y buenas que es bueno imitar aún en los católicos. El pastor me pide pruebas que estén por encima de la Biblia. Bueno, vamos a mostrarlo con Biblia. En primer lugar, el mismo Evangelio de Marcos, que está fechado también hacia los años, aquí dice hacia los años 68, dice al final del Evangelio de Marcos en el capítulo 16, vamos a ver qué es lo que nos manda Jesucristo. Jesucristo nos mandó ¿a qué? A que leyéramos. No estoy negando la autoridad de la Biblia, no estoy negando ni la autoridad, ni la importancia, ni que tiene la respiración de Dios, pero lo que Jesucristo manda a su comunidad, a la iglesia que él mismo forma, porque es la iglesia de Jesucristo, haciendo ya el traspié de lo que era ya el
el judaísmo, porque el cristianismo es la nueva alianza, es el nuevo Israel de Dios, como aparece en el capítulo de Gálatas 6:16, dice Jesucristo, lo que él ordenó, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que manda Jesucristo, a predicar el evangelio. Él no manda a imprimir Biblias, él no manda a leer Biblias. No quiero decir que no sea importante, vuelvo a repetir, no quiero decir eso, pero el mandato de Jesucristo es predicar la Biblia. Ahora está Jesucristo también actuando en su iglesia, aún después de que él parte al cielo, en la iglesia, no en la Biblia, como un libro escrito que fueron mucho tiempo después, porque yo le diría al pastor Quintero, me gustaría mucho que me contestara, ¿dónde había iglesia de Jesucristo antes de la primer escrito del Nuevo Testamento? Bien sea la carta a los tesalonicenses, fechada hacia el año 50, ¿había iglesia antes de ese periodo? Y hubo iglesia después del libro del Apocalipsis y demás. ¿Estaba Jesucristo actuando en esa iglesia, aún donde no se había terminado de recopilar todos los libros sagrados? En el mismo Hechos de los Apóstoles, mire qué interesante, como este libro que me encanta mucho, es conocido también como el Memorial de los Apóstoles, vemos lo que dice en Hechos 8:1. Dice, Saulo, ese gran fariseo que se crió a los pies de Gamaliel, consentía en su muerte, la muerte del diácono Esteban, que de hecho el pastor decía que inclusive que la escogencia de Matías también estaba, que uno ocupara su lugar. Sí, pero la forma como fue escogido por suerte, eso no aparecía en la Biblia. Eso sí, no, eso inclusive que alguien dirá, ¿cómo así que por suerte? Y no suena algo como que no es algo como muy reto, como muy ortodoxo, pero dice que echaron suerte, no siquiera fue el Espíritu Santo que dijo, mire, no, escojan a Matías, no fue suerte. Me gustaría que el pastor dijera cómo es ese tipo de suerte, porque no suena como muy cristiano y demás. Por lo tanto, ahí sigue actuando la iglesia. De hecho, inclusive, la misma forma como estaba organizada la iglesia, como aparece al principio de la epístola a los filipenses, fechada hacia el año 60, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, porque todos eran considerados santos, que están en Filipo con los obispos y los diáconos. ¿Dónde dice el apóstol, dónde dice Jesucristo que tienen que nombrar episcopos y diáconos? Eso es parte de la autoridad de la iglesia, eso es parte de la autoridad de la misma iglesia que fue delegada a Pedro y a los demás apóstoles y que ha seguido continuando. No, o sea, ¿dónde está el nombre de estos episcopos y estos diáconos? Y esos episcopos y esos diáconos continuaron después de la muerte de los apóstoles, sí, no. Esas son preguntas bien interesantes. Ahora, Jesucristo estaba actuando en su iglesia. Mire lo que dice Hechos 8:1, volviendo otra vez a retomar esta. Y Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Pero el mismo Jesucristo está por encima y sigue teniendo el control arriba de su iglesia. Aún después, por ejemplo, como dice en el capítulo 9, Saulo respiraba una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, y vino el sumo sacerdote, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, porque así se les conocía a los cristianos, y los trajeran presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta para el pastor es, ¿esas persecuciones no se dieron en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, donde estos cristianos, muchos de ellos discípulos inmediatos de los apóstoles, como un Ignacio de Antioquía, que murió devorado por los leones, o como un Policarpo de Esmirna, el uno discípulo inmediato del apóstol Pedro, donde él lo nombró episcopo en Antioquía, y eso no está en la Biblia, y el otro, Policarpo de Esmirna, discípulo inmediato del apóstol Juan, que fue quemado vivo. Entonces, esa misma persecución no estaba Jesucristo también en su iglesia de una manera espiritual en el cielo, en el mismo transcurrir de la historia. Entonces el pastor dice, no, es importante la historia, pero a un plano, ¿no? Pero la Biblia. Y entonces eso no es importante, pastor. Esos discípulos de los apóstoles no fueron importantes, su testimonio no fue importante, no regaron con precio de sangre lo que mismo Jesucristo había dicho, como decía Tertuliano de Cartago en el siglo III, sanguis martirium semen Christianorum, la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Ese ardor, ese impulso, estos grandes líderes de la iglesia
Muchos de ellos, estos sí fueron nombrados directamente por los apóstoles, y los otros sucesivamente, esa misma jerarquía, esa misma sucesión apostólica se perdió o no, inclusive con un papa corrupto como fue León X, o es que la Iglesia Católica dejó de existir con las denuncias que hacía el mismo Martín Lutero, porque es que la Iglesia tomó conciencia de sus errores, por eso hubo una contrarreforma, y la Iglesia Católica antes, por el contrario, se expandió aún más. Empezaron misiones en la India, empezaron misiones en América, ahí tenemos grandes misiones como fue un Francisco Javier que evangelizó en Japón y murió mirando a la China, o aquí en Cartagena también, el que se llama el esclavo, los esclavos también, un jesuita que también, que inclusive llegaba inclusive a lamerle las llagas a los esclavos negros, y murió 40 años trabajando a los negros porque se cumplía lo que decía Jesucristo: el que no mira a su hermano, no me mira a mí, a quien ve. Entonces la Iglesia ha seguido actuando, la Iglesia no apostató ni renunció. El mismo Martín Lutero decía: Papa, vivo fue tu látigo y muerto seré tu muerte. Y murió Martín Lutero y la Iglesia continuó. Y la Iglesia sigue hasta hoy en día, también como lo reconoce el Papa Juan Pablo II, con luces y sombras, con toda la cosa, porque la historia es el mejor testigo de la verdad. Ahora, el pastor hace mucho énfasis en la Biblia. Y yo también venero la Biblia, yo también aprecio la Biblia, yo también creo que esto es palabra de Dios, que esto tiene el respiro, el aliento de Dios. Pero pastor, la Iglesia está por encima de la Biblia. Si no, entonces usted me tendría que decir cómo sé que esto es palabra de Dios. Y no vamos a hablar del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, que es lo que nos corresponde a todos los cristianos. Cuando Pablo dijo que en 2 Timoteo 3:15, que la Iglesia, que la Biblia es inspirada por Dios y útil para reprender, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué escrito se estaba refiriendo? Él cuando murió martirizado en Roma, él alcanzó a percibir todo lo que eran los otros escritos también, que es del Nuevo Testamento. En este libro, pastor, que se llama Historia de la Iglesia Primitiva, de Harry R. Brower, esto es de la editorial CLIE, que es una editorial evangélica. Esto es escrito por un pastor y misionero en Nigeria. Él dice algo muy interesante. Dice: fue Atanasio quien en el año ¿cuál? En el año 100, en el año 80, no, en el año 367, primero propuso la colección tal cual existe hoy en día de los libros del Nuevo Testamento. O sea, estamos hablando casi de 300 años después de los acontecimientos como tal, que el pastor hace mucha mención a la carta de Berea y todas esas correrías apostólicas del apóstol Pablo. 2 sínodos en Hipona, en Regio 393, y en Cartago 397, en el norte de África, bajo el liderazgo de Agustín, un obispo católico. Con igual criterio preparó el actual canon del Nuevo Testamento en forma oficial. La Iglesia, tanto en la región de Oriente como en el Occidente, siguió el ejemplo de África. O sea que la Iglesia es la que tiene autoridad aún por encima de los 27 libros con el cual el pastor Gilberto Quintero aprecia tanto su Biblia, hace sus meditaciones, hace sus exhortaciones y hace sus sermones en su iglesia, Asamblea de Dios. Con eso termino. Gracias. Gracias, Guido. Aquí Guido finaliza con su cuarta fase de intervención. Entonces, le pasamos la palabra al pastor Quintero para que termine con su cuarta fase de sus 10 minutos. ¿Está listo, pastor? Sí, gracias. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Guido. Lo que podemos ver en este momento es que el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4:13, él manda a buscar pergaminos y libros. Antes de que escribiera sus cartas, antes de que él tratara a la iglesia con las cartas que nosotros posteriormente hemos tomado como palabra de Dios, aliento de Dios, ya existía palabra de Dios, ya existía algo que ellos utilizaban para predicar el evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos andaban predicando el evangelio de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, yo lo que necesito es, ¿por qué? Porque Guido dice que la iglesia va por encima de la Biblia. Ok, la Biblia es un libro. La Biblia no es Jesús, la Biblia es un libro que habla acerca de Jesús. La Biblia tiene la palabra que se
que habló Jesús. La Biblia tiene la información que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para obtener una lista de fe y conducta. Ahora bien, una doctrina para poder vivir de acuerdo a lo que Jesucristo enseñó. Ahora bien, yo he mostrado que la iglesia, cada persona que ha sido lavada con la sangre de Jesucristo, tiene al Espíritu Santo viviendo adentro. El Espíritu Santo le va a recordar las palabras que Jesús ya ha dicho. El Espíritu Santo a sus apóstoles le reveló lo que el Señor quería enseñar en el Antiguo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo es la persona encargada de enseñarnos y recordarnos lo que Jesucristo ya ha dicho. No, yo he estado solicitando por parte de la Iglesia Católica durante mucho tiempo una enseñanza que esté de acuerdo a la palabra de Dios, una palabra de Jesucristo, pero que no esté escrita. ¿Por qué? Porque ella es la salvaguarda de la verdad. Entonces, la Iglesia Católica no me ha podido mostrar ninguna enseñanza de lo que haya sido, por ejemplo, que no esté escrito. El apóstol Juan dijo bien claro, las cosas que Jesús hizo y dijo, ninguna biblioteca, ningún lugar en el mundo aguantaría esa cantidad de libros. Bueno, muéstrame algo de eso. Que la iglesia de Tesalónica fue enseñada por parte de lo que era la tradición. Muéstrame la tradición que se le enseñó a la iglesia católica, a la iglesia de Tesalónica. Quiero ver esa enseñanza. Ustedes deberían tenerla. Quiero ver la tradición de cómo Jesucristo les predicó y les mostró el reino a sus discípulos después de resucitado. Esos 11 discípulos que le vieron la planta de los pies mientras subía. Quiero que me muestren la tradición de lo que Jesús enseñó. Pero ¿cómo nosotros vemos lo que Jesús enseñó? Con lo que ellos predicaron. Cuando ellos lo predicaron y posteriormente siguió siendo una tradición de la iglesia, pero fue escrita. Yo estoy siguiendo la tradición de los apóstoles, Pedro, Pablo, Jacobo, Mateo, estoy siguiendo la tradición de ellos porque ellos lo escribieron. Ahora, si se escribió 50, 60 años, las personas que siguieron esa tradición dijeron, Mateo dijo esto, Marco dijo, Pedro dijo esto, Lucas dijo, Pablo dijo esto. Entonces yo sigo esa tradición. Ahora, yo no puedo seguir una tradición inventada de que haya dicho Jesucristo cuando la tradición que yo estoy siguiendo, que es la palabra escrita, la Biblia, el último que dijo algo fue el apóstol Juan en el año 96 y seguido. Entonces, yo tengo que adherirme a la tradición de estos apóstoles. ¿Por qué? Porque ya lo demás puede ser inventado. ¿Por qué? Porque no se canonizó como la palabra de Dios. Al momento que ustedes cierran su canon, al momento que ustedes dicen, mira, esto es palabra de Dios y desechamos todos los otros ciento y tantos de libros, no importa la cantidad de libros que hayan sido, ustedes están diciendo, este es el aliento de Dios. Entonces, si ese es el aliento de Dios, ¿por qué podemos decir entonces, bueno, la iglesia tiene un mayor nivel que el aliento de Dios? Entonces, ¿en qué caso tienes que mostrarme dónde, cuando te pedí la tradición que no estuviera escrita en la Biblia de algo que hubiera dicho Jesucristo, lo que inmediatamente afloró fue la palabra de Dios? Marcos dijo, ir y predicad el evangelio. Bueno, eso está escrito. Esa es la tradición escrita de la palabra de Dios. Marco dijo, le escuchó a Pedro decir que Jesús había dicho que tenía que predicar el evangelio. Esa es la palabra, esa es la tradición que yo sigo. Yo no puedo seguir tradiciones de hombres. ¿Por qué? Porque tengo que compararlo con la tradición que ya Jesucristo dijo. ¿Por qué tengo que compararlo con la tradición que ya Jesucristo dijo? Porque hay hombres indoctos, como nosotros escuchamos decir de León X. León X era un hombre que torció las escrituras. Entonces, ¿pero quién era León X? León X era un papa. Nosotros tenemos también la historia de la edad negra del catolicismo.
no quiero ofender, pero todos los historiadores le dicen la pornocracia. Entonces, si el Espíritu Santo está en hombres espirituales que entienden de forma espiritual y toman lo espiritual a lo espiritual, estos hombres no podemos dar testimonio de que estaban llenos del Espíritu Santo. No eran hombres que podemos dar testimonio de que fueron llenos del Espíritu Santo. Hay muchos otros hombres que podemos decir, damos testimonio de que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo tiene que ser la manifestación de la persona. Entonces, si tenemos una historia como esta, si tenemos una forma de ver lo que son las enseñanzas de la Iglesia Católica, tendríamos que medirlo con algo. Entonces, 44 dogmas. Entonces, quiero que me enseñes cuál de estas dogmas fue una decisión de la Iglesia, pero que no se encuentra escrito en las Escrituras. No se encuentra escrito, tiene que estar, y si no se encuentra escrito, aunque no esté escrito en las Escrituras, debe coincidir con el pensamiento eterno de Dios. Acuérdate que una de las características de una palabra inspirada o una palabra que pertenece al canon es que no puede ir en contradicción con los otros libros que Dios ha inspirado hace miles de años. Si esa regla la ponemos en lo que es la dirección de una doctrina, la dirección de una dogma, que es lo mismo significa doctrina y dogma, entonces no puede salirse de esa regla, aunque sea una tradición de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios, no un Dios cambiante, no un Dios variante, un Dios que cambia de pensamiento. Un día me gusta esto, otro día no me gusta esto. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos ha dado la salvación. Para eso es este libro, para eso fue que Dios envió a su Hijo al mundo, para darnos salvación. Sí, vivir una vida cristiana, pero cuando nosotros desarrollamos una doctrina, fe y conducta, tiene que estar basada en algo más que palabras, porque las palabras se las lleva el viento, las palabras se tuercen, las palabras puede llegar un león décimo nuevamente y a crear otra cosa. Entonces necesitamos medir qué fue lo que Jesús dijo, qué fue lo que los apóstoles de Jesucristo, la tradición de ellos la tenemos. Yo no necesito más tradiciones porque ya yo tengo mi tradición. La tradición es lo que ellos hicieron, cómo lo hicieron y cómo lo enseñaron. Ahora bien, yo me estoy en la posición del apóstol Pablo. Yo he ido a lo que la tradición de los apóstoles y ellos nada nuevo me han enseñado. Ellos me han enseñado lo que Jesucristo enseñó. Las cosas nuevas son las que se han añadido a las revelaciones que han tenido. Entonces yo tengo que comprobar de que lo nuevo hay algo con que lo debemos medir. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó al mundo de una forma y tenemos que ver quién es Dios. Hay alguien que quiso ser como Dios. Hay alguien que quiso hablar como Dios. Hay alguien que quiso decir la palabra de Dios. Bueno, nosotros tenemos que ver si de verdad esa persona es Dios la que está hablando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con su propio aliento. Con su propio aliento, porque de Dios procede. La iglesia ha sido injertada a él. La palabra sale de él. Ahí está la diferencia. Cuando yo digo que soy mayor que la palabra del Señor, quiere decir yo soy mayor que el aliento de Dios. Pero yo soy un injerto. Yo soy algo añadido, algo que ha sido injertado a la vid. Eso es algo totalmente diferente. No es más. Es algo que ha sido injertado al cuerpo de Jesucristo. Jesucristo habla y eso que Jesucristo habla tiene que ir por encima de cualquier cosa que exista, inclusive de su propia iglesia, porque si no, entonces nosotros podríamos regirnos de cualquier manera y crear nuestra forma de regirnos. Dios pide una adoración. Nosotros no podemos adorar a Dios de la forma que nosotros queramos. Inventar una adoración, no. ¿Por qué? Porque ya Dios pide la forma en que quiere ser adorado. Tiempo. Bien, aquí hemos concluido con los 4 tiempos del Pastor Quintero. Cerramos este debate. Estuvo muy cargado de muchas informaciones de ambas partes, tanto de la parte católica como de la parte protestante. Tendrán un minuto para despedirse. Empezará el señor licenciado Guido Rojas, para que se despida. Adelante, Guido.
No, gracias a ti, Carlos, y por el canal y de haber invitado al pastor Gilberto Quintero por este diálogo que se dio de esta manera. Prácticamente no pude exponer lo que tenía porque con el formato que dio el pastor quería pues complacerlo. A mí me gusta más otro tipo de debate un poco más formal, pero bueno, estuvo muy interesante. Saludos a todas las personas que en este momento están conectadas. Pues también con el permiso de ustedes, voy a retransmitirlo íntegramente en mi canal que se llama Teólogo Guido Rojas en YouTube y también en mis plataformas en Facebook. No siendo más adelante también voy a volver a invitar al pastor para que sigamos dialogando sobre esos temas de eclesiología que son muy interesantes y podernos enriquecer unos a otros. No siendo más, bendiciones para ustedes y como siempre, un afectuoso saludo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, en el amor de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Guido. Pastor, para que se despida. Sí, muchísimas gracias, Guido. Gracias por participar con nosotros. Gracias por esta conversación. Eres una persona que da gusto conversar de estos temas. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento. Tienes conocimiento y eres una persona que se domina y que domina el tema. Nosotros queremos decirle a la comunidad católica de que tome consideración en cuanto a la presentación de su fe, de la forma en que un teólogo, una persona que ha estudiado la presenta y la prepara. De verdad, el licenciado Guido Rojas, he visto sus debates, he visto su conversación, he visto la forma en que presenta su fe y respeto la forma en que él presenta su fe porque lo hace por conocimiento. La fe ha crecido por su conocimiento. Él es católico porque tiene el conocimiento de su fe, no tiene que inventarse absolutamente nada, ni recurre a chanchullos de andar metiéndose en mi Facebook para sacar fotos, nada de eso. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene conocimiento. Entonces, católico, prepárese, contáctese con el licenciado Guido Rojas, suscríbase a su red, escúchelo. ¿Por qué? Porque es una persona que va a explicarte con la información correcta y eso es lo que admiro de él grandemente. Muchísimas gracias, licenciado Guido Rojas. Gracias, Carlos. Eso que usted hablaba de fotos, pastor, son dos personas que no hacen eso. Que el señor Guido y Max Roper. Nada, bendiciones, muchas bendiciones a los dos ponentes, tanto al pastor Quintero como al licenciado Guido Rojas. Bendiciones a todos, espero que los hermanos hayan salido edificados en este debate. Nos vemos la próxima semana en otra entrega de otro debate o programas que hagamos en este programa. Bendiciones y hasta la próxima. Que el Señor les continúe bendiciendo. La catequesis de hoy, este sacramento brota directamente del Espíritu Pascual. Se realiza de forma personal. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano. Por eso no basta pedir perdón